El libro del cual el día de hoy les estaré hablando se llama Teoría Constitucional e Instituciones Políticas de Vladimiro Naranjo, más específicamente el capítulo 1, Noción de Estado. Este se encuentra dividido en 5 partes. La primera de ellas es ¿qué es el Estado? Segundo, el nombre del Estado como organización política. Tercero, Estado y régimen político. Cuarto, el Estado como estructura de poder. Quinto y último, definición de Estado en sentido amplio. ¿Qué es el Estado? Hoy en día es difícil encontrar una concepción de este término. Sin embargo, las personas identifican al Estado con algunos de los elementos que lo constituyen, ya sea el poder público, más allá, el gobierno. En ello se piensa cuando se dice el Estado manda, el Estado prohíbe, el Estado cobra impuestos. También se le suele confundir con el territorio, con el país o con su componente humano, ya sea la nación. La diversidad de definiciones surge en la mayor parte de ellas que se encontrarán coincidencias en cuanto se refiere a los elementos que lo constituyen. Hay diversidad de enfoques acerca de este término, como lo es Platón, que concibió como un ente ideal, para Aristóteles como una sociedad perfecta, para Hegel y los románticos como un ser espiritual, para Rousseau como la asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social. Kant como una reunión de hombres que viven bajo leyes jurídicas. Kelsen lo identifica como una ordenación de conducta humana. Para Marx es un instrumento de dominación de clases. Para los anarquistas es un obstáculo para la vida y la libertad del hombre. Para Lenin, por su parte, decía que ahí donde comienza el Estado termina la libertad. En cambio, Mussolini decía que el Estado es el absoluto delante del cual los individuos y los grupos no son sino lo relativo. La extrema complejidad de la tarea de definir de manera certera la naturaleza de este ente es muy amplia y dificultosa. En la acepción político-jurídico, el Estado también expresa la idea de una situación, algo que permanece dentro del cambio. El Estado es la manera de ser o de estar construida políticamente en una comunidad humana. Dentro del Estado existen otros grupos sociales, ya sean la familia, la iglesia, las corporaciones, los sindicatos, los partidos políticos, las empresas privadas, entre otras. El hombre se asocia con sus semejantes y las diversas agrupaciones de una misma sociedad se asocian entre sí. Bajo la forma estatal perciben que esa relación no es exclusivamente a una situación política, sino que ella implica un alto grado, una comunidad de intereses económicos, sociales, culturales y otros órdenes. El Estado puede ser comprendido en un sentido amplio mediante dos acepciones, como una estructura social y una estructura de poder. En el primer sentido se toman en consideración los hechos que están en la base de su organización, primordialmente los hechos sociales y las relaciones humanas. En el segundo sentido, es decir, como una estructura de poder, se toman las relaciones del mando y obediencia existentes entre gobernantes y gobernados dentro del Estado. Noción de Estado según su origen. Una noción completa de lo que el Estado es en realidad debe resultar del conocimiento sistemático de sus diversos aspectos, tanto jurídicos como los históricos, tanto los políticos como los sociológicos. El Estado constituye una de sus muchas especies posibles. Segundo, el nombre del Estado como organización política. El término Estado, aplicado a la organización política de la sociedad, es decir, a ese conjunto que conforma una población asentada sobre un territorio determinado y sometida a un poder público soberano, apenas empezó a ser utilizada en la época del Renacimiento y generada en Europa. Así, con el proceso de afianzamiento de los Estados-nación. Tras un largo proceso de evolución de las organizaciones políticas, que hasta los inicios de la época moderna habían recibido diferentes nombres genéricos como lo es el reino, el imperio, principados, repúblicas y ciudades. El nombre de la organización política en Grecia. Fue en Grecia donde se desarrolló por primera vez una organización política que en cierta forma prefiguraba al Estado moderno dentro del marco de la ciudad, al cual se denominó polis. La ciencia del Estado entre los griegos se construyó pues sobre el Estado-ciudad. Más tarde aparece un fenómeno político más amplio equivalente al concepto de comunidad, al cual llamaron tokoinon, que literalmente significaba comunidad. El nombre de la organización política en Roma.
En Roma, heredera directa de la teoría política griega, el fenómeno político estuvo restringido en los primeros tiempos a la extensión territorial de la ciudad. Se denomina civitas a la comunidad organizada socialmente, término que también significa ciudad. Además existió entre los romanos un término para señalar la comunidad de intereses como la res pública, que significaba cosa común a todo el pueblo. El nombre de la organización política en la Edad Media. Entre los siglos XIII y XVI fueron emergiendo del seno del feudalismo los trazos fundamentales del Estado moderno. Durante la Edad Media el vocablo latino imperium fue traducido en varias lenguas. En castellano significaba imperio, al igual que la palabra regnum significaba reino, y todas estas expresiones dan la idea común de dominación del imperio. En Alemania se reservó la expresión Reich al poder imperial, distinguiéndolo de Land, aplicada a los distintos territorios del reino, con lo cual se identificaba el elemento territorial con el Estado mismo. Origen de la palabra Estado en sentido moderno. La primera vez que se utilizó el término Estado grande o pequeño se le atribuye a Maquiavelo en el libro El Príncipe, donde hace referencia a lo Stato para designar el nuevo estatus político. El Estado como una fuerza organizada suprema en su propio territorio y que persigue una política consciente de engrandecimiento de sus relaciones con otros estados, se convirtió no solo en la típica institución política moderna, sino en la institución cada vez más poderosa de la sociedad moderna. Distinción entre el término Estado y otros considerados sinónimos. Se utilizan las palabras nación, país, patria o república como sinónimos de Estado. Por ejemplo, al referirse a Colombia utilizan indistintamente cualquiera o varios de los términos mencionados, incurriendo en notoria impropiedad cuando la diferencia del significado entre ellos es muy amplio. Nación. Se refiere ante todo al elemento humano y puede asimilarse a la población o al pueblo. Implica una serie de factores que van más allá del simple concepto de población o del vínculo político jurídico con un Estado, ya sea histórico, cultural y sociológico. País. Ese término se refiere ante todo a una porción geográfica y hace relación a un espacio físico. Patria. Es la encarnación de un ideal en el cual se conjugan una serie de sentimientos. La patria se representa a través de símbolos, ya sea una bandera, un escudo, un himno, y también la patria concita un sentimiento, el cual se denomina patriotismo. República es una expresión político-jurídica referente a una forma determinada de organización, de Estado y de gobierno. Tercero, Estado y régimen político. El Estado no debe identificarse con el régimen político que ha adoptado una nación en un momento determinado. El concepto de régimen político hace referencia a una vida política más amplia que la vida estatal. También se dice que el Estado abarca la totalidad de la política que se desarrolla en un pueblo. Comprende todas las formas de agrupación política y en el seno de esta especie de organización todas las formas de poder que revela la historia. La de los pueblos europeos del siglo XVIII y las organizaciones contemporáneas. Ni en la Edad Media ni antes hubo un Estado tal como lo comprendemos hoy en día. En la Edad Media no existió el Estado en el sentido de una unidad de dominación independiente de los exteriores e interiores. También se entiende la soberanía como un nuevo modo del poder. El territorio y el pueblo del Estado unificados desde arriba hace que el derecho estatal positivo genere una propia vigencia y con motivos de validez distintos a la onda intrínseca a la antigüedad medieval, y ahí es donde están los componentes fundamentales de la nueva ciudad del Estado. El Estado como estructura de poder. Toda sociedad se ordena en torno a un cierto ideal de vida común, pero ella no puede vivir y convertirse en una realidad histórica si no es estimulada por una fuerza impulsora que desencadene y controle los movimientos por los cuales es agenciado el organismo social. Poder y sociedad nacen juntos. Es una condición del orden y la libertad no es posible sino dentro del mismo orden. De ahí que el poder sea el fenómeno social. La distinción entre gobernantes y gobernados es aquella donde quienes mandan y aquellos que obedecen, los que dan órdenes y los que las cumplen, los que toman las decisiones y quienes las aplican.
La evolución de la noción de poder. En buena parte, cómo y por qué llegó a concebirse el Estado como ente ordenador de la conducta humana con la forma de soporte del poder institucional. En todas las sociedades que el mundo ha concebido o conocido, están las más primitivas que han estado dirigidas por un poder a cargo, el cual ha estado a la satisfacción de los intereses colectivos del grupo, quienes imponen las costumbres y las creencias a lo largo de su evolución. Este se encuentra dividido en dos partes. Primero, la individualización del poder y sus inconvenientes, siendo más exigente respecto a los gobernantes, con lo cual el poder individualizado fue perdiendo consistencia encarnado en un solo hombre. El poder desaparecería al mismo tiempo que él y sobrevenía a menudo a la lucha. Segundo, la aparición del Estado como soporte del poder. La conciencia política que se ha despertado entre los gobernados se resiste a admitir que toda la organización social reposa sobre la voluntad exclusiva e incondicional de un solo individuo. La idea de una separación posible entre el poder y los individuos que lo ejercen se abre paso. El hombre concibe al Estado para tener una explicación satisfactoria de todos los fenómenos que caracterizan la existencia y la acción del poder. El Estado como institucionalización del poder. El poder está en todas partes y todas las situaciones tendrán un carácter político. El poder político aparece cuando aquellos que obedecen creen, además, que es normal. La definición de Estado en sentido amplio. Examinando el origen del nombre de la organización política y el alcance de su significado moderno y analizando su aspecto jurídico-político predominante como institucionalización del poder, que el término Estado puede ser comprendido en tres sentidos diversos. En sentido amplio puede entenderse por Estado un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. También está el sentido restringido, donde la expresión Estado equivale dentro de esa sociedad políticamente organizada, como lo puede ser un Estado intervencionista o un Estado absolutista. El sentido más restringido es que la palabra Estado se asimila dentro de la organización general de los poderes públicos al poder central, del cual emanan los demás directa o indirectamente. Puede ser el Estado central por oposición a las comunidades locales, a los departamentos, provincias, regiones, organismos descentralizados.